¿Cómo estás, Agustín? Buen día para vos y toda tu audiencia. Buen día, buen día. ¿Cómo están las cosas? A ver, contanos, ustedes que son los especialistas en cuestiones económicas. Bueno, un poco como decía vos, también esperando el mensaje del ministro de Economía con respecto a, empieza en noviembre, se termina el acuerdo de no aumentar los precios del combustible. Bueno, hay que ver en qué deriva, más allá de lo que pasó estos días, que obviamente raro que el ministro no lo haya visto y que se haya llegado a esta situación, porque era algo totalmente previsible y que ya se venía planteando hace un par de meses. Se habla de un aumento cercano al 10%, que obviamente no contempla para nada lo que fue la devaluación y la inflación estos 2 meses, con lo cual en el sector y todo lo que tiene que ver vinculado a qué va a pasar con el combustible hay mucha incertidumbre y mucha preocupación, así que obviamente atentos a cuál va a ser en definitiva la medida o qué es lo que va a pasar a partir de hoy con el precio de los combustibles y principalmente también con el suministro que bueno, sabemos que fue caótico estos días y que obviamente eso trae mucha Bueno, más el 9,6 nos decía Pirri de la Cámara de Expendedores hoy más temprano, hace un ratito cuando charlamos con él, el aumento esta mañana en las naftas y bien, gasoil, ¿viste? sí, Casi, cercano casi ahí 10 al diez por puntos. ciento Sí, Sí, sí. sí, casi 10 puntos. Eh, y eso obviamente lo que genera es que en lugares como obviamente como el nuestro también, que tenemos otra distancia, que tenemos obviamente mucho, el turismo es la parte más importante. Yo en este momento estoy en San Martín de los Andes, todo que es la zona cordillerana también muy atenta justamente a qué es lo que va a pasar, porque nosotros dependemos claramente obviamente de poder movernos por las distancias y también de que venga gente por el tema del combustible, por el tema turismo y obviamente también la región, en lo que es la zona de Vaca Muerta, todo lo que tiene que ver con Neuquén, Centenario, Plotier, Cipolletti, también son sectores que nosotros, en una provincia vinculada fuertemente a la energía, hasta también la gente no entiende por qué en una provincia que tenemos tanta cantidad de recursos vinculados a la energía no podamos cargarnos, por ejemplo, más de 10.000 pesos de combustible o que tengamos que hacer cola de 6 7 horas para ir a trabajar, para llevar a los chicos a la escuela y Mm. demás. La verdad que con esta medida creo que queda corto el aumento. Obviamente, lamentablemente, uno no quiere que aumenten más las cosas porque sabemos en la situación en la que estamos, pero bueno, también sabemos que tener los precios tan por debajo de lo que realmente deberían estar trae estas consecuencias como el desabastecimiento y que obviamente los que tienen, el que tiene la oferta no quiera vender y el que necesite demande lo más rápido posible y se generen estos cuellos de botella en los cuales no hay para vender y tampoco conseguís para comprar. Entiendo. Eh, Ahora, así como uno se preocupa, ¿no? Cuando vos decís aumentan los combustibles, por lo tanto hay que desembolsar más plata para llenar el tanque del auto, o lo que es más o menos lo mismo, cargo 10.000 pesos, como decías recién, pero cada vez cargo menos litros, por lo tanto ando menos tiempo y tengo que cargar con mayor frecuencia. Em, Me imagino yo que para como por ejemplo las provincias petroleras, los estados, las administraciones provinciales dicen, bueno, a mayor recaudación en concepto de esto, aumenta por un lado la recaudación fiscal y también aumenta lo que finalmente voy a percibir en concepto de regalías. ¿Cómo se ve esa situación? Que es angustiante para la mayoría, pero uno puede interpretar hasta casi halagüeña para las administraciones estatales, provinciales y municipales. Sí, por supuesto, acá hubo una situación que sorpresivamente para lo bien que venía haciendo el Ministerio de Economía, más allá que eh, en lo personal creo que él viene haciendo muy malas medidas económicas, pero buenas medidas políticas en su carrera a la presidencia en el balotaje de noviembre. Entiendo que en esta situación terminó siendo como una especie de error no forzado o un tiro en el pie, porque él venía con un discurso, el ministro de Economía, de que en el caso de llegar a la gestión o a la presidencia, habla mucho de la potencia energética de nuestro país y habla mucho también de nuestra provincia, de Neuquén, como fuente obviamente y como un poco la cabeza y la que puede también conducir todo eso. Y lo que terminó mostrando al decir que si el martes a las 12 no se resuelve lo de los combustibles, voy a prohibirles que exporten. Primero que terminó hablando desde un desconocimiento técnico de que si uno deja de, o sea, uno no puede dejar de producir dentro del sector
con lo cual Argentina, que es un país que no tiene capacidad de almacenamiento, necesita sí o sí exportar, no es solo por un tema económico, sino por un tema también logístico, con lo cual ahí cometió un error técnico y después también por el riesgo que lleva no solo a las empresas, sino también, como decías vos, a los gobiernos provinciales y demás, que también tienen sus ingresos vinculados a la producción y demás, a que no, el que tiene que invertir en ese contexto en el que de repente si sucede algo le van a prohibir exportar o continuar con su negocio, ya eso trae mucha preocupación, porque el intervencionismo para las empresas no es bueno y para las economías provinciales que tienen tanta dependencia, por supuesto que también genera cierto ruido porque decís, ante el primer problema que puede llegar a pasar, teniendo el combustible como una especie de ancla inflacionario porque está pisado totalmente, y en precios que están lejísimos de los promedios y lejísimos de la región, qué es lo que va a pasar con las empresas, cuánto se las puede castigar, porque eso me termina en definitiva castigando a mí como provincia. Con lo cual, como decías vos, estos días cambió un poco el discurso de Massa, se acercó más a lo que es el kirchnerismo y se alejó de su propuesta, digamos, más centrada y más lógica en cuanto al capitalismo y a un país razonable en cuanto a dejar de intervenir y en que no se distorsionen tanto los precios, con lo cual hubo mucho ruido con respecto a eso. Habrá que ver qué medidas va tomando y cuál es realmente el discurso también y lo que termina ganando en esa pulseada de, bueno, dejamos que la situación económica mejore con decisiones más sólidas, concretas y razonables, o seguimos interviniendo y castigando cuando no se hagan las cosas como nosotros queremos. Ujú. Entiendo. Gracias por la gentileza, por estos minutos, Juan. No, por favor, Agustín, gracias a vos y que tengas buen día.